El mundo está lleno de misterios, algunos tan extraños que desafían la explicación. Siempre nos ha encantado un buen misterio. Desde un pueblo desaparecido hasta escalofriantes desmoronamientos familiares, hoy exploraremos 5 de los misterios sin resolver más extraños vistos recientemente. Lo que estás a punto de escuchar son historias que han dejado incluso a los más escépticos preguntándose si hay más en nuestra realidad de lo que parece a simple vista. Antes de comenzar, queríamos mencionar algo. Quizás hayas notado que a veces nuestros videos desaparecen, se restringen por edad o dejan de aparecer en tu feed. Esto no es por accidente. Durante años hemos cubierto temas incómodos para el algoritmo de YouTube, especialmente aquellos que desafían las narrativas convencionales, y honestamente, a la plataforma no le agrada cuando profundizamos en ciertas conversaciones. Así que si alguna vez sientes que solo estás viendo la mitad de lo que estamos hablando, es porque de alguna manera lo estás. Por eso, hemos creado un nivel de membresía gratuito en Patreon. Es un espacio para publicar nuestro contenido completo y sin filtrar. No pedimos dinero a menos que desees apoyar. Si solo quieres acceso a lo que YouTube no mostrará, el nivel gratuito es tuyo. El enlace está en la descripción. Es importante para nosotros poder seguir produciendo contenido que todos ustedes quieren ver, pero a este ritmo cada vez es más claro que YouTube no quiere que lo hagamos. Gracias por escuchar y nos vemos allá. Ahora, si aún no lo has hecho, enciende esas luces, siéntate y disfruta. Se encontró un tornillo antiguo, sugiriendo extraterrestres antiguos o una civilización avanzada. En el año 2007, mientras realizaban una investigación sobre los restos del meteorito en la región de Kaluga, en Rusia, los científicos tropezaron con un extraño objeto metálico incrustado en un trozo de roca sedimentaria que se cree que tiene alrededor de 300 millones de años. El objeto tenía un sorprendente parecido a un tornillo moderno. Pronto se conoció como el tornillo de Kaluga. La roca fue enviada para un examen más detallado y se dató en el período carbonífero. Eso fue aproximadamente 100 millones de años antes de que los primeros dinosaurios vagaran por la Tierra y mucho antes de que la humanidad fuera incluso un concepto. Las fotos del hallazgo muestran una estructura en espiral, similar a un hilo, consistente con lo que verías en hardware hecho por el hombre. Los escépticos rápidamente señalaron que se asemejaba a restos fosilizados de un crinoideo, una criatura marina con una estructura en espiral. Sin embargo, incluso entre los paleontólogos, las opiniones siguen divididas y algunos argumentan que la fosilización natural no produciría tal simetría o apariencia metálica. Para aquellos que creen en la posibilidad de antiguas civilizaciones avanzadas, este descubrimiento fue nada menos que monumental. Se han reportado muchos artefactos fuera de lugar a lo largo de los años, incluyendo clavos o herramientas incrustadas en piedra antigua. Algunos de estos informes son simplemente malinterpretaciones de formaciones naturales. No obstante, los creyentes aseveran que el tornillo difiere considerablemente de los fósiles adyacentes. ¿Podría ser prueba de que los humanos u otros seres inteligentes existieron y dominaron la tecnología hace cientos de millones de años? El misterio sigue sin resolverse hasta 2025. La zona del silencio de Mapimí. La zona del silencio de Mapimí, ubicada en el desierto de Chihuahua, en el norte de México, y conocida como el Triángulo de las Bermudas mexicano, es un área única famosa por teorías de conspiración, avistamientos extraños y fenómenos inexplicables. La zona del silencio ganó fama por sucesos sobrenaturales en los 70s tras una fallida prueba de cohete de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que requirió una gran operación de limpieza. Los rumores sugieren que las anomalías metálicas, ya sea en el suelo o en la atmósfera, causaron el choque de la roca y las fallas de comunicación, lo que atribuyó al apodo inquietante de la zona. Los lugareños afirman que los dispositivos electrónicos fallan, las brújulas giran sin control y los aviones suelen evitar volar sobre la región. Algunos han informado de ver luces inexplicables, ovnis e incluso escuchar voces desencarnadas en la quietud. Además, los rancheros de la zona comparten historias de orbes brillantes que aparecen por la noche, desorientando a los viajeros, y seres altos, vestidos de plata, que aparecen solo para desaparecer momentos después. Uno de los aspectos más llamativos de la mitología de la zona es su peculiar silencio. Los visitantes describen frecuentemente una quietud inquietante, sin insectos, sin animales e incluso sin viento.
solo un paisaje desolado que crea una atmósfera opresiva que muchos encuentran inquietante. A pesar de su reputación, el área atrae a turistas que esperan experimentar algo sobrenatural. Sin embargo, los científicos han propuesto una explicación más mundana para estos fenómenos. La región es rica en fragmentos de meteoritos y magnetita, lo que podría interrumpir ciertos electrónicos. Los escépticos argumentan que los cuentos son simplemente folclore local descontrolado, mientras que otros especulan sobre misterios más profundos, como portales, sitios de prueba o bases militares ocultas. Aún hoy, el gobierno mexicano limita el desarrollo en la zona, dificultando el acceso. Es difícil saber si esto es solo un tramo desértico sin vida o si ocurre algo mucho más extraordinario allí. Nos gustaría saber si alguno de ustedes ha visitado el lugar. La familia Trump era, según todos los informes, un hogar típico de trabajadores esforzados. Mark Trump, de 51 años, y su esposa Jacoba, de 53, construyeron una próspera granja de grosellas rojas y un negocio de movimiento de tierras en su propiedad de Selvan, en las afueras de Melbourne, Victoria. Sin embargo, con poca advertencia, el lunes 29 de agosto de 2016, ellos, junto con sus 3 hijos adultos, Rihanna, de 29, Mitchell, de 25, y Ella, de 22, se subieron a un coche y se dirigieron al norte. Al investigar en su hogar, la policía halló que la familia había abandonado pasaportes, tarjetas de crédito y celulares. Sería un viaje por carretera en efectivo fuera de la red, imposibilitando que los rastrearan. La única persona que llevó su teléfono fue Mitchell, quien parecía ser el único en la familia que no estaba envuelto en la creencia de que estaban en peligro. Más tarde se reveló que Mark y Jacoba habían estado experimentando signos crecientes de estrés y paranoia y se habían convencido de que alguien estaba tratando de matarlos y tomar su dinero. ¿Pero de qué tenían miedo? Los informes iniciales indicaban que Mark creía que estaban siendo vigilados o seguidos y necesitaban escapar. Durante el viaje por carretera, persuadieron a Mitchell de arrojar su teléfono por la ventanilla del auto en caso de que sus perseguidores lo localizaran. La familia condujo en la SUV Peugeot plateada de Ella hasta que llegaron a la ciudad de Bathurst, en Nueva Gales del Sur, al oeste de Sydney. Allí, Mitchell dejó a la familia y regresó a casa. Los Trumps restantes viajaron al este desde Bathurst hasta las cuevas de Ginola, donde las hermanas Rihanna y Ella decidieron separarse de sus padres robando un coche. Fueron a Goulburn y reportaron a sus padres como desaparecidos. En una estación de gasolina en Goulburn, Rihanna e Ella se separaron, con Ella yendo a casa para alimentar a sus caballos. Fue la primera en ser hallada al volver a la granja familiar esa noche donde estaba la policía. Mitchell volvió a casa en la mañana tras tomar varios trenes. Mientras tanto, Rihanna se subió a la parte trasera de un vehículo utilitario en Goulburn. Una hora después, el conductor la encontró en estado catatónico, incapaz de reconocer su nombre o ubicación. Tras la creciente atención de los medios, Mark y Jacopo volvieron a Melbourne. Al día siguiente, se separaron en Wangaratta, donde más tarde encontraron a Jacopo en Yass, a 350 kilómetros de distancia, en un estado agitado. Fue hospitalizada y trasladada a Goulburn para estar con Rihanna y continuar su tratamiento de salud mental. Mark se quedó en Wangaratta y fue visto huyendo del Peugeot de Ella después de acosar a una pareja. En Selvan, Mitchell e Ella se muestran confundidos por la paranoia de sus padres en una emotiva declaración a la prensa. 6 días después de que comenzara la extraña situación, encontraron a Mark Trump cerca del aeropuerto de Wangaratta. Fue interrogado por la policía, evaluado por un oficial de salud mental y liberado al cuidado de su hermano. Más tarde se disculpó por el daño y la preocupación causados y agradeció a la comunidad por su apoyo. La policía no cree que hubiera una verdadera amenaza para la familia, calificando el caso como bizarro. La familia admitió después que sintió un miedo abrumador, pero no pudo identificar el motivo. Su historia acaparó los titulares australianos y atrajo atención internacional. Algunos especularon con la exposición a químicos tóxicos, mientras otros culparon a un delirio masivo propagado por Internet. Pero en verdad, nadie sabe con certeza qué motivó a los Trumps a dejar sus vidas y manejar hacia lo desconocido. Ni siquiera ellos. El misterio del hombre de Pekín. El hombre de Pekín es una figura significativa en el estudio de la evolución humana. Se refiere a un grupo de fósiles de Homo erectus descubiertos en la década de 1920 en un sitio cerca de Beijing, en China.
Estos hallazgos brindan pruebas cruciales de la vida humana temprana fuera de África, iluminando el desarrollo humano durante el Pleistoceno. Las excavaciones en el sitio comenzaron en 1921 y fueron dirigidas por un equipo de científicos que incluía al geólogo sueco Johan Gunnar Andersson y al paleontólogo chino Xu Sheng. Se han encontrado más de 40 fósiles de al menos 15 individuos, incluyendo cráneos, dientes y huesos de extremidades. Estos fósiles datan aproximadamente de 750 a 200.000 años atrás, lo que hace al hombre de Pekín uno de los primeros representantes de los antepasados humanos. El hombre de Pekín muestra características morfológicas distintas asociadas con Homo erectus, como una cresta supraorbital prominente, un cráneo largo y bajo, y un tamaño de cerebro más pequeño en comparación con los humanos modernos. A pesar de sus características primitivas, los fósiles muestran rasgos avanzados como el uso del fuego y diversas herramientas de piedra, indicando comportamientos complejos y estructuras sociales. El descubrimiento del hombre de Pekín tiene implicaciones cruciales y profundas. El sitio ofrece percepciones cruciales sobre la vida humana temprana, su dieta de materiales vegetales recolectados y animales cazados. Esta adaptabilidad resalta las tácticas de supervivencia de los primeros humanos en diversos climas. Sin embargo, la excavación del sitio enfrentó retrasos significativos después del incidente del puente Marco Polo el 7 de julio de 1937 y el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Para abordar las preocupaciones de seguridad, se crearon 2 cajas para almacenar los fósiles del hombre de Pekín. Fueron trasladados desde el Colegio Médico de la Unión de Pekín a una bóveda de banco estadounidense para protegerlos de las fuerzas imperiales japonesas en avance. Pero a medida que la guerra se intensificaba, se decidió transferir los fósiles del hombre de Pekín a Estados Unidos para su custodia. Los fósiles fueron empacados en 2 baúles de madera para su transporte por los Marines de Estados Unidos. El plan era trasladarlos al Steamship President Harrison, que estaba programado para atracar en un puerto local cerca de la base de Marines en Camp Holcomb antes de que finalmente llegaran al Museo Americano de Historia Natural. Sin embargo, durante su viaje, el barco fue atacado por buques de guerra japoneses y encalló. A pesar de los esfuerzos y recompensas en efectivo para encontrar los baúles, su paradero sigue siendo desconocido. Los rumores sobre el destino de los fósiles varían, sugiriendo que bien podrían haber sido llevados a bordo de otro barco que se hundió, como el Awamaru japonés, o incluso molidos para la medicina tradicional china. La derrota también generó acusaciones de robo contra grupos de Japón y Estados Unidos. En 1947, el cabo de la Marina de Estados Unidos, Richard Bowen, relató que encontró una caja con huesos mientras cavaba una trinchera cerca de unos cuarteles de piedra en la zona. Este hallazgo se dio durante la Guerra Civil China, mientras la ciudad estaba sitiada por el 8º Ejército de Ruta Comunista, que era atacado por cañoneros nacionalistas. Bowen dejó la caja allí, sin darse cuenta de su posible importancia. Se teoriza que si su relato es preciso, la ubicación probable de los fósiles hoy en día está debajo de una carretera, un almacén o un estacionamiento. Es asombroso que un descubrimiento de fósiles tan importante pueda perderse de esta manera, aunque la meticulosa documentación de la excavación en el sitio asegura que esta pérdida no obstaculiza en gran medida el estudio de los fósiles, aún representa una brecha significativa en nuestra comprensión de los primeros humanos y sigue siendo uno de los misterios sin resolver más duraderos de la antropología. Todo lo que queda del periodo original de excavación son 4 dientes que se encuentran en el Museo Paleontológico de la Universidad de Uppsala en Suecia. Para los interesados en los primeros humanos, visiten nuestro canal Primeros Humanos. La desaparición del lago Anshakuni. Durante el duro invierno canadiense de 1930, el cazador de pieles Joe LaBella buscó refugio de la nieve que caía y el frío mordiente mientras se acercaba al lago Anshikuni en los territorios del noroeste, donde sabía que había un asentamiento inuit. Al tropezar en la aldea, notó su extraño silencio. En visitas previas, la comunidad lo había recibido con calidez y entusiasmo. Sin embargo, a medida que continuaba, se percató de que el lugar estaba totalmente deshabitado. Joe encontró chozas abandonadas, fuegos humeantes, comida sin comer y posesiones personales, incluyendo armas dejadas intactas. A medida que buscaba más, quedó claro que la gente del lago Anshakuni había desaparecido por completo.
Algo debió haber sucedido que obligó a toda la comunidad a abandonar sus hogares. Aún más perturbador fue el avistamiento de todos los perros del pueblo, todos los cuales parecían haber muerto de hambre. Sospechando que algo terrible había ocurrido y sabiendo que la comunidad inuit nunca dejaría atrás objetos valiosos sin razón, Joe caminó unas cuantas millas hasta la estación de telégrafo más cercana para alertar a las autoridades. Horas después, llegó la policía montada del Canadá. Viajaron al pueblo junto con el trampero Armand Laurent y sus 2 hijos, quienes compartieron una curiosa historia de lo que habían presenciado días atrás. Reportaron haber visto un objeto volador cambiando de forma mientras se dirigía al lago Anjakuni. Para agregar a la extrañeza, cuando los Mounties registraron el pueblo y confirmaron lo descrito por Joe, hicieron un descubrimiento extraordinario. En el cementerio, cada tumba había sido abierta y vaciada, con las lápidas ordenadamente apiladas a un lado. ¿Cómo podría desaparecer sin dejar rastro una comunidad de alrededor de 30 hombres, mujeres y niños, llevándose a sus muertos con ellos? Los Mounties ordenaron de inmediato una búsqueda de los aldeanos desaparecidos, pero no hallaron nada. Sin embargo, descubrieron un grupo de perros atados en las afueras del pueblo que habían muerto de hambre antes de ser cubiertos por la nieve. También informaron haber visto luces pulsantes extrañas en el cielo sobre el lago Anjikuni, aunque vale la pena mencionar que podrían haber sido las luces del norte, a pesar de que los oficiales afirmaron que no se parecían al fenómeno natural al que estaban acostumbrados a observar. Tras una exhaustiva investigación, la Real Policía Montada de Canadá usó vallas cercanas para determinar que los aldeanos estuvieron ausentes casi 2 meses. Sin embargo, los fuegos humeantes y la comida preparada evidenciaban que alguien más estuvo en la aldea después de que los aldeanos huyeron. Finalmente, concluyeron que la desaparición pudo haber sido un abandono estacional o permanente, dada la naturaleza nómada del pueblo inuit. Sin embargo, notaron que era inusual que la comunidad abandonara sus armas y provisiones. Las luces y la nave avistadas quedaron sin explicación. Muchos se quedaron con preguntas sin respuesta, y varios no creyeron la explicación oficial, dejando el caso abierto a la especulación. La teoría más popular sugiere que los Inuit fueron víctimas de una abducción alienígena masiva, con una extraña nave y luces que respaldan esta idea. Otros piensan que un espíritu malévolo, quizás un Wendigo, fue el culpable. El Wendigo es un espíritu maligno que se cree habita en los bosques y regiones de los grandes lagos de Canadá y Estados Unidos. Conocido por invocar un hambre insaciable y un deseo de canibalizar a otros humanos en aquellos a quienes influye, algunos sugieren que el dios del cielo Inuit, Thorn Garsuk, tuvo una mano en el misterio. Otras teorías populares sugieren que los aldeanos fueron transportados a otra dimensión. Como muchos misterios, la verdad sobre lo ocurrido en el lago Anjakuni se ha distorsionado con el tiempo, difuminando la línea entre realidad y ficción. Sin embargo, la historia sigue siendo peculiar, sin una conclusión clara, ya sea racional o sobrenatural. Sea cual sea la verdad, la misteriosa desaparición del pueblo Anjikuni sigue siendo uno de los misterios más perdurables de Canadá y uno que continúa acechando la vasta selva norteña hasta el día de hoy. Esperamos que hayas disfrutado estos misterios mundiales sin resolver. El mundo está lleno de estos. Si te gustaría ver más, déjanos saber en los comentarios. Gracias por ver y como siempre te veremos en el próximo video.